Ok, ahora vamos a seguir con el tiempo de misiones y vamos a ver un país del continente asiático, un país más del continente asiático. Estamos hablando del país de Sri Lanka, que se escribe S-R-I Lanka, pero la pronunciación es Sri Lanka, ¿ok? Sri Lanka, que está al sur de la India, como ustedes ven allí. Pareciera que estuviera unido a la India, pero no, es un país aparte. Es una isla en realidad, como ustedes ven allí. Eh, ok, este es de Sri Lanka. Ahora, la capital de Sri Lanka es Colombo, la población es 21.2 millones, tres idiomas principales, allí el Sinhala, tamil y el inglés. El presidente es Maithripala Sirisena. Ahora, este país, hermanos, ha sufrido una guerra civil desde el 83 hasta el 2009, año en que terminó esta guerra civil, pero que dejó un saldo de 70 a 80 mil muertes durante toda esta etapa. Hermosos paisajes puedes ver en Sri Lanka, como ves en la imagen. Sin embargo, ves también templos budistas, ¿no? Eso nos habla de que es un país bastante budista, valga la redundancia, con un 70.2%, hindú, la religión del hindú, 12.6% y musulmanes, 9.7%. Como ves, obviamente allí el cristianismo no es mayoría. Ahora, hay católicos romanos que representan un 6.1% aproximadamente. Otros cristianos no católicos, llámese anglicanos, protestantes, etcétera, es 1.3%, realmente un porcentaje bastante bajo, ¿cierto? Otras religiones, 0.05%. Ahora, en ese país lamentablemente existe persecución contra los cristianos, especialmente los no católicos, ¿ok? Ahora, del total de cristianos, realmente si lo ponemos en proporción, 85% son católicos y 15% son protestantes. Como ves, son la minoría los protestantes. Hablando de persecución, en el 2019, en el domingo de Pascua o domingo de Resurrección, en Semana Santa, la Iglesia Carismática de Sion en Sri Lanka sufrió un atentado terrorista por un grupo radical musulmán. Hombres bomba entraron a la iglesia en plena celebración dominical de Semana Santa y hicieron estallar la iglesia, tres iglesias, dos católicas y una protestante. Como ustedes pueden ver allí, el saldo fue de 259 muertos y más de 500 heridos. 176 niños perdieron a uno o ambos de sus padres. Eso es muy triste. Ahora, eso fue en el 2019, pero en el 2020, el pastor principal de esta iglesia, el pastor Roshan Mahesan, en un video a través de Puertas Abiertas, expresó su gratitud porque a pesar del sufrimiento, terrible sufrimiento que estaban ellos teniendo, él decía que la iglesia en su conjunto había perseverado en la fe, no había negado la fe y seguían firmes en el Señor. Y eso es, hermanos, una marca de la gracia de Dios, ¿no? Cómo a pesar del sufrimiento y la persecución, perseveran en su fe. Sin embargo, él pedía que por favor sigamos orando, porque obviamente él decía, perder a padre, a tu madre, o niños que quedaron sin padres, o padres que quedaron sin hijos. Entonces, eso obviamente marcó sus vidas muy fuertemente. Así que él decía que oremos por la recuperación total de ellos y también por recursos que pueda también tener estas familias, ¿no? Entonces, oremos por ellos. Hay una asociación, de hecho, la Alianza Nacional Cristiana Evangélica, no es la misionera, aquella es otra, que a través de jóvenes cristianos ofrece ayuda ya sea espiritual, material, recursos, para afrontar justamente ese tipo de coyunturas, como ustedes pueden ver allí, ¿no? Muy bien, entonces vamos a orar por los siguientes puntos durante la semana. La relación entre las diversas etnias después de la guerra civil, ¿verdad? Todavía hay roces y eso todavía puede generar por ahí ciertos conflictos. La libertad religiosa y la persecución que hay, que hay contra los creyentes, ¿no? También oremos que eso pueda parar. Oremos también por el crecimiento y madurez espiritual de la iglesia evangélica y los creyentes que han sido afectados por el ataque del 2019 y por la coyuntura actual de la pandemia también. Así que vamos a orar ahora por el país de Sri Lanka, ¿sí?
Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por tu obra en el Sri Lanka, Dios bendito. Queremos venir al trono de la gracia, Dios, y suplicarte que tú, por favor, prosperes, Señor, hagas crecer tu obra allí, por favor. El nombre de Cristo sea mejor conocido, más conocido, primero entre tu iglesia, Señor, especialmente esa iglesia que ha sufrido persecución, Señor, que ha sido tremendamente golpeada por el atentado de 2019, por el pastor, Señor, que acabamos de ver en la imagen. Padre, fortalécelo, Dios, anímalo, consuélalo, equípalo más, Señor. Dale mayor gracia, por favor. Dale sabiduría para poder liderar y afrontar todos los desafíos que involucra pastorear una iglesia que está en tremenda persecución, Señor. Un tremendo sufrimiento. Y Dios, a cada miembro de la congregación, quizá padres que recordarán a sus hijos fallecidos o hijos que recordarán a sus padres fallecidos. Señor, consuela, por favor, en su dolor, Señor. Sé tú suficiente, más que suficiente para ellos. Padre, y provee también de recursos en todo lo que corresponda a las necesidades de mis hermanos. Pero haz crecer tú y madurar a tu iglesia, Señor. Que perseveren como lo siguen haciendo, Dios. Y aún en la pandemia ahora del COVID-19, que su fe brille más. Y esa fe, Señor, brille más aún en medio de la oscuridad, de los problemas que puedan estar afrontando ahora. Padre, también queremos suplicar, Señor, que tú obres en las personas que allí la mayoría son budistas, musulmanes, Dios, que no te conocen, Señor, hindúes. Padre, que los creyentes que estén allí en ese lugar con su testimonio, con su valentía, con su denuedo de hablar tu evangelio, puedan impactar y puedan influenciar para que tú obres salvación en muchas de estas personas que no te conocen, Señor. Por favor, Dios, ten piedad de tu creación, Dios, y que podamos también seguir orando durante la semana por este país. En el nombre de Cristo Jesús es que oramos. Amén y amén.